Muy bien. Luis Nava fue secretario de la presidencia de Alan García entre el 2006 y 2011. Ha hecho cosas tremendas. El 25 de septiembre ha hecho la confesión ante la justicia, concretamente ante el fiscal José Domingo Pérez, y ha dicho cosas tremendas, pero lo que puede, digamos, remarcarse, y es el común denominador de la declaración de Nava, es que conoció a Barata, dice Nava, el 2006 en el local de campaña del APRA, y que Barata le dio la impresión de ser un hombre elegante y que tenía una dieta saludable y llevaba una lonchera. Pero después advirtió que en esa lonchera no es que había una comida o una alimentación saludable, sino había dinero que iba a parar directamente a las manos de Alan García. Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, está con nosotros. Doctor Cateriano, buenas noches. Gracias. Buenas noches, encantado. A ver, primero partimos de la realidad. La realidad es que el acusado de estas declaraciones tan explosivas ya no está en este mundo. Sin embargo, digamos, la trascendencia es tal porque nunca antes un hombre tan cercano, corríjame, además usted tiene estudiando a García con el famoso libro El caso García desde hace mucho tiempo, en su primer gobierno, pero nunca antes un hombre tan cercano a Alan García había dicho las cosas que ha dicho Nava en el tono y con el detalle y con la descripción que ha confesado ante la justicia, ¿o me equivoco? En acto de corrupción es primera vez, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que Nava ha sido un funcionario público leal a García, cercano a García, y no se le puede acusar de haber sido un adversario político que actúa por venganza política o por odio, que es el argumento central de defensa que siempre han esgrimido apristas y fujimoristas, que todas las acciones para buscar que se haga justicia son motivadas por un supuesto odio. Acá creo que además es un testimonio dramático y vergonzoso, ¿no? Porque, a ver, el pueblo del Perú le dio una segunda oportunidad al señor García. Y vemos que estos hechos no son productos de la invención, repito, del ánimo de venganza. Son hechos concretos que se han conocido gracias, entre otras cosas, a la valiente labor de un grupo de fiscales y de periodistas que, contra viento y marea, han evitado la impunidad. Y creo además que prueba una vez más que el procedimiento de la colaboración eficaz es un mecanismo eficiente para llegar al fondo de la verdad. Ahora, se debe corroborar ciertamente porque en la justicia no cabe solamente el dicho, sino hay que corroborar con evidencia, y para eso ciertamente también existe un acuerdo de colaboración con Odebrecht. Pero los hijos han emitido un comunicado. Los hijos emiten un comunicado y básicamente está firmado por Carla Josefina, Gabriela Luciana y Alan Raúl García. Y ellos básicamente lo que sostienen es que sus estudios fueron, por ejemplo, de Carla 93 al 96, publicidad en el IPP 99. ¿Cuál es la, si acaso, responsabilidad que pueden tener los hijos? Porque García ya se quitó la vida, es decir, no puede haber un proceso penal contra García porque García ya no está en este mundo, pero los hijos, ¿qué responsabilidad adquieren? A ver, en primer lugar es comprensible que en una situación como esta los hijos saquen un comunicado con ese tenor, ¿no? Yo no quisiera entrar a calificar, creo que de eso se encargará la justicia. Acá el personaje es el que detentó el poder durante 2 mandatos y sus 2 gobiernos fueron marcadamente corruptos. Y contó con un equipo de defensores políticos que a lo largo de los 10 años de los gobiernos de García procuraron obstruir la acción de la justicia desde el Parlamento y además intentaron, haciendo uso abusivo de su poder, perseguir a periodistas y adversarios políticos que en algún momento intentamos llegar a la verdad. Y esa clase de políticos, el pueblo tiene la oportunidad de cambiarlos. Porque este es un momento de horas difíciles para la democracia peruana. Esta
este vergonzoso testimonio sale en un momento en el cual hay un conflicto entre los poderes del Estado, un intento de socavar a un gobierno. Uno puede discutir muchas cosas de Vizcarra, pero lo que hay que reconocerles es que asumió un liderazgo contra la corrupción, y precisamente han sido los fujimoristas y los apristas, no desde inicios del gobierno de Vizcarra, porque ellos creyeron que habían elegido al capitán del equipo y resultó que Vizcarra cumplió la misión de árbitro, y eso en un contexto en el cual se confirmó la detención preventiva de Keiko Fujimori, la Fiscalía anunció que iba a revelar los nombres de los parlamentarios que recibieron dineros ilícitos de Odebrecht, acentuaron esta crisis. Ajá. Pero acá lo que hay que garantizar es un debido proceso, que los fiscales realicen su labor, que cotejen las versiones, que, como ha señalado usted, estos hechos se corroboren, transferencias de dinero. Ciertamente con este nuevo testimonio los fiscales tendrán que hacerle un interrogatorio más exhaustivo a Barata. Las cosas se tienen que aclarar. ¿Dónde está el dinero? Naturalmente. Porque el Estado peruano tiene que reclamar eso también. Y naturalmente eso forma parte del proceso judicial en sí, ¿no? Y dominio. Así es. Entonces, eso va a ocurrir. Pero acá tenemos la magnífica oportunidad de llegar al fondo de la verdad. Y en esta ocasión ya esos argumentos de persecución política, de odio, no resisten el menor análisis. Estamos frente a hechos contundentes en donde un colaborador íntimo y leal a García se ha atrevido a revelar la verdad. El APRA emite un comunicado esta tarde-noche y dice, bueno, evidentemente rechaza las afirmaciones de Nava, dice que se ha prestado a una patraña para favorecer su cambio de condición de prisión preventiva de detención domiciliaria que hoy se ha decidido a su favor. Debemos recordar que Jorge Barata, en 5 declaraciones previas, nunca efectuó imputación de pagos al presidente García. Más bien fue el propio hijo de Luis Nava quien se indicó a su padre de haber recibido importes de dinero de parte de la empresa Odebrecht. Nos solidarizamos con los hijos del presidente García mencionados de manera infame por este sujeto que agrave la memoria de una persona fallecida para librarse de sus responsabilidades penales. ¿Es así? No es la primera vez que se le imputa a García haber recibido sobornos. El primer caso fue el de Sergio Siragusa. El segundo, el de Zanatti, con la famosa frase, como en la mía. Los apristas a lo largo del tiempo trataron de desvirtuar esto, y en realidad se mantuvo oculto durante años el informe del exvocal Hugo Sibina, el exvocal de la Corte Suprema Hugo Sibina. Es increíble, ¿no?, que un sistema democrático se pueda haber ocultado un informe vinculado a un expresidente de la República. Bueno, esto prueba el poder político que tenían en la Corte Suprema y en la Fiscalía de la Nación, no hay otra explicación. ¿Y por qué hago referencia a este informe de Hugo Sibina que hace poco lo divulgó IDL Reporteros? Lo publicaron Gustavo Gorriti y Romina Mella, actores principalísimos en esta investigación. Sibina llegó a hacer una investigación profunda de cómo Siragusa depositó el dinero del soborno del tren eléctrico en el Barclays Bank de Gran Caimán, cómo el juez Derek Scofield encontró ese soborno y cómo luego, a través del Atlantic Security Bank, ingresó al Perú. Claro, en esa época no había la figura de lavado de activos. Pero no es cierto, pues, cuando se dice que nunca hubo ningún pago de soborno. Y además, en ese expediente, García, a través de sus abogados, se acogió a la prescripción. Es verdad. Ahora, esos hechos que corresponden al primer gobierno... Pero ¿por qué lo menciono? Ajá. Porque de esta manera se comprende por qué Alan García, en lugar de rectificar en su segundo gobierno, porque, claro, cuando les conviene a los apristas, García fue un distraído, un inepto. ¿Cómo fue posible que en su más caro proyecto, que fue el tren eléctrico, en sus 2 gobiernos se hayan probado pagos de sobornos? Esto no es producto, repito, del odio ni de la venganza política. A lo que iba.
que esos hechos del primer gobierno le fueron perdonados a García para asumir una segunda presidencia, y de allí surgió la famosa frase de no existe un muerto en la política, muerto políticamente hablando, por cierto. Es decir, nadie en la política peruana puede estar liquidado, sino miren a Alan García, ¿no es así? Pero con lo que se ha sabido hoy, y a la luz de este comunicado del partido aprista, ¿cree usted que es ahora sí el fin del APRA? El APRA fue un partido con tradición democrática que ha prestado servicios importantes a la causa de la libertad en el Perú, pero también ha habido en este caso una omisión de muchos dirigentes y partidarios que no se atrevieron a cuestionar a García. Y en ese sentido, ojalá existan dirigentes jóvenes o gente que no ha tenido cercanía a García que puedan recuperar a este partido de esta situación, pero creo que en esta elección creerles a Mulder, a Velázquez Quesquén, que dice que hoy día ha pedido licencia a su partido, o al propio del Castillo, que durante toda su vida política fue el abogado defensor de García, ¿no? Más que un final, entonces, por lo que interpreto de sus palabras, del partido aprista vendría a surgir a partir de esto un recambio generacional o algo así. No lo sé, no lo sé, pero es una situación sumamente compleja y ellos tendrán que decidir. A lo que me refiero es que ojalá algún joven dirigente del APRA asuma la posibilidad de un cambio. ¿Y si eso no sucede? Bueno, veremos que nuevamente el APRA va a obtener otro resultado electoral catastrófico. No hay que olvidar que en las últimas elecciones regionales y municipales, Fuerza Popular y el APRA fueron repudiados mediante el voto. Y ese es el peor castigo para una agrupación política. ¿Cree que va a pasar lo mismo en esta elección congresal? Bueno, en esta elección congresal no hay todavía encuestas, pero creo... Sí, hay una, el 3% para el APRA. Sí, bueno, no pasa nada. Creo que el pueblo va a castigar esta actitud de intento de encubrimiento de actos ilícitos. Usted ha escrito mucho sobre García, ha estudiado mucho a García, y García, a contramano, siempre soñó en vida con dejar un legado en la historia y que su nombre quede escrito, ¿no? Él siempre decía que algo he hecho yo en la historia del Perú, algo se va a recordar de mí en la historia del Perú. Con lo que se ha sabido hoy, para usted, ¿cómo podría anticipar la redacción de un texto que incluya la parte o el acápite Alan García en la historia del Perú? Difícil señalarlo, hay que esperar que culmine este proceso, pero en todo caso no será recordado ni como un presidente honesto, ni como un demócrata cabal, ni como una persona valiente en la defensa de los intereses del país. ¿Y quienes trabajaron con él directamente, tanto en el partido como en el segundo gobierno, tendrían, si acaso, algún tipo de responsabilidad? Bueno, yo creo que en el caso de sus más cercanos colaboradores, repito, ha habido un encubrimiento político que linda con lo delictivo. Vamos al Congreso. No quiero desaprovechar su presencia hoy porque mañana va a pasar algo de lo más extraño, porque es lo que yo había entendido de acuerdo al texto constitucional. La comisión permanente tiene solamente atribuciones de una suerte o ser una suerte de mese partes, y que trabaja los decretos de urgencia, los evalúa, opina, los guarda, los junta en una ruma y espera al siguiente Congreso y se los entrega. Y es el siguiente Congreso el que los evalúa y ya los vota, ¿no? Pero mañana se está citando para decidir la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales. ¿Eso es constitucional? Seguramente tienen como propósito iniciar el proceso de acusación constitucional contra el fiscal Chávarri, que está en este momento cuestionado gravemente por intentar
bloquear la acción de la justicia. O una acusación contra Vizcarra. O una acusación contra Vizcarra, o diríamos reabrir procesos por razones políticas. Ya. Pero en todo caso, estas medidas agónicas del presidente de la Comisión Permanente del Congreso disuelto no tendrán una eficacia legal porque no hay pleno del Congreso. ¿O puede caber una denuncia por usurpación de funciones? Bueno, el señor Olachea hace rato viene violando grotescamente la Constitución. Creo que esa juramentación a Mercedes Arauz constituye hasta este momento el caso más grave. Porque como no lograron vacar al presidente Vizcarra por cuanto no tenían los votos, lo suspendieron. Y al momento de suspenderlo, no perdió su condición jurídica de presidente, el ingeniero Vizcarra. Si lo hubiesen vacado, sí perdía la condición jurídica. Entonces, ¿qué hizo este Parlamento guiado por el señor Olachea? Juramentó a la señora Arauz, inventándole el cargo de presidenta encargada, sin haber perdido el presidente Vizcarra la condición de presidente de la República. Eso es usurpación de funciones. Eso es infracción a la Constitución, eso es usurpación de funciones, complicidad y además creo que un acto que linda con el rompimiento del orden constitucional. Ya, pero si mañana toman decisiones, como por ejemplo, vamos a reformular la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Podrán intentar, ojo, al presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, no se le puede acusar durante su mandato. Los fujiapristas a lo largo del tiempo han amenazado con vacarlo, pero la Constitución es clarísima. El presidente de la República es el único funcionario que durante su mandato no se le puede acusar constitucionalmente. Entonces, esto formará parte de una, diríamos, escaramuza política del fujiaprismo para intentar atacar al presidente Vizcarra. Pero repito, en este caso, violando la Constitución, porque, reitero, al presidente de la República durante su mandato no se le puede acusar. Eso ocurrió con Toledo, con García y con Humala. Ellos fueron cuestionados y luego, al culminar sus mandatos, fueron investigados y acusados. Es lo que debería ocurrir si se cumple la Constitución. Bueno, justamente ya para hablar desde el ángulo constitucional, ya viene unos minutos el abogado constitucionalista Luciano López. La pregunta final, doctor Cateriano, estamos corriendo con un calendario electoral y a todos los que, digamos, han tenido una carrera política o una carrera parlamentaria o la quieren tener, siempre le hacemos la misma pregunta. Con este calendario en marcha, ¿usted está evaluando si acaso algún tipo de postulación a este Congreso? No nos vendría mal, digamos, tenerlo en el Parlamento. Yo agradezco todos los buenos deseos, pero estoy tranquilo desde mi puesto, desde Son 16 mi tribuna. meses. Son 16 meses, digo. No lo está pensando, lo descarta. Además, no tengo ninguna agrupación política, ¿no? Entonces, bueno. no podría ser ni por deseo personal ni por posibilidad legal. Muy bien, le agradezco por la entrevista. Encantado. El doctor Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, con nosotros, y ya lo anunciamos. Vamos a una muy breve pausa y venimos con el doctor Luciano López para que ya aterricemos en materia constitucional. Bueno, un poquito lo que ha pasado también en el TC, pero esto que va a pasar mañana en la Comisión Permanente. ¿Tienen atribución los congresistas o los integrantes de la Comisión Permanente reformular, replantear la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Nada está dicho, ya venimos.